¿Alguien? Ahora Gregorio. Bueno, vale. ¿Te me sientas aquí al lado, por favor? No, prefiero que, porque para salir, es que me da un poquillo de... No, el único problema, bueno, tú tienes una voz potente. Si el problema de aquí más que salir es que se oiga bien, porque esto no es un equipo de... Pero bueno, si hablas Me da alto, más... hablas alto, ya está. Vale. Tenía varios temas pensados de los de hablar, pero al hilo de la conversación de WhatsApp, pues ha salido el asunto y quería hablar porque de la filosofía. Yo siempre me voy a Grecia o a la antigüedad, porque a mí lo que me gusta es la filosofía antigua, desde Aristóteles, Platón, me gusta el helenismo, y la filosofía de Marco Aurelio, Epicteto, la filosofía que me gusta. Y ha salido sobre qué es la filosofía y qué es el amor. Pues no te voy a grabar, ¿eh? Sí. Te lo voy a poner mirando para allá. Vale, qué es la filosofía, qué es el amor y el asunto de la amistad. Y esto me está saliendo pensando en lo que he puesto en el WhatsApp sobre Alcibíades, que en el diálogo en el banquete sale borracho, aparece borracho explicando en realidad qué es la filosofía. Y lo que él está diciendo en la filosofía es un elogio que le está haciendo a Sócrates sobre que la filosofía es el amor que da Sócrates o que siente Sócrates al explicar. Para mí la filosofía queda reflejada en Eduardo. Sí, para mí usted es el amor que da aquí, pues bueno, ahora no estoy borracho como Alcibíades, ¿no? Es decir, pero la filosofía, decía Platón que el diálogo, que la filosofía es un diálogo del alma consigo misma, y creo que los diálogos de Platón no son diálogos con dos logos o tres o cuatro logos, tres conversaciones, creo que es un solo logos donde Sócrates representa ese diálogo del alma consigo misma. Es decir, ¿qué es la filosofía? La filosofía es Sócrates o uno mismo preguntándose sobre las cosas cuando aparece una cosa y la discute y no la... Entonces, cuando van a explicar qué filosofía en el banquete, pues Alcibíades se levanta borracho y lo curioso es que Alcibíades es uno de los que pone una denuncia a Sócrates porque está corrompiendo a la juventud. Entonces, la apología de Sócrates, la tristeza de Sócrates es que su alumno es el que le ha denunciado, es uno de los que le ha denunciado. Y dice la apología de Sócrates, no he tenido alumno. Y eso, pues, bueno, es triste. Pero lo que quiero decir es que la filosofía para mí es el amor, y el amor pues representa una figura como usted, al reunirnos aquí. Y para mí la lectura del banquete es la lectura, veo a Sócrates y le veo a usted. Lo que hay que oír. Bueno, también por otra parte estaba Aristóteles, que decía que la filosofía es la filia, que es unos amigos hablando, porque si no hay amistad, pues pueden estar en desacuerdo, pero estamos en acuerdo, en desacuerdo, pero vamos paseando y al final pues nos vamos convenciendo unos de otros, y de esa manera, eso a diferencia de la filia. Pero cuando hay alguien con la personalidad de un Sócrates o de Eduardo, pues ese amor te lleva a querer la filosofía. Yo te lo agradezco. A falta de Francisco, a falta de Francisco tenemos a Gregorio. Pero yo ya al principio me costaba mucho escuchar, pero te lo agradezco porque sé que lo dices de corazón, y bueno, si eso significa que llego a ti, lo acepto, ya está. Por otra parte, me parece muy importante la lectura de textos filosóficos. Es decir, a mí me gusta leer a un filósofo y ver lo que piensa un filósofo, ¿no? Para mí es fundamental. Y, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles o los textos de Aristóteles se basaban, o la filosofía en la antigua Grecia se basaba en que un filósofo escribía un texto y lo leía en público, leía el texto. Eran textos para ser escritos, eran lo que llaman aprogramáticos. Se leían, y después de que se leía el texto, se hablaban, entraban en una conversación. Los textos de Aristóteles que nos han quedado eran lo que él escribía para ser leído en ese momento. Y él los iba rehaciendo toda su vida, y al final llegaron como llegaron a nosotros, con una historia
muy curiosas, ¿no? Pero que han llegado a nosotros. Precisamente en el Parménides de Platón, lo que leen es un texto de Zenón de Elea, y ahí empieza escribe el diálogo Platón sobre lo que ellos han leído. Por eso me parece muy importante la lectura de textos filosóficos. Le estoy dando muchas vueltas ahora mismo al tema de la indiferencia, con dos textos filosóficos diferentes, uno de Emile Cioran y otro de Gramsci, sobre si tenemos que ser indiferentes ante las cosas o no ser indiferentes. Yo he sido muy partidista y soy muy partidista durante un tiempo, y ha llegado un momento de mi vida que me causa dolores, quebraderos de cabeza, problemas, y no lleva a la serenidad por ser partidista. Y en determinado momento me he dado cuenta que no se puede ser partidista con una u otra opción, porque va a una idea abstracta y se genera el fanatismo. Entonces los dos textos que tengo son los de Gramsci y Cioran. Me gustaría leerlos rápidamente porque son muy cortos. He traído los textos del libro exactamente porque lo que navega en internet pues no son exactamente, porque el texto que hay en internet habla de que soy partisano, por ejemplo, y lo que es la traducción es soy partidista, ¿no? Y lo voy a leer rápido porque no quiero la de lectura, pero me parece importante la lectura porque como es lo que hace Aristóteles, leer sus textos... Tengo que enfocar un poquito porque si no, no se va a oír, ¿eh? No te preocupes que te... Pido disculpas porque estoy empezando a tener problemas de prejuicio y me está costando... Me está costando... El texto es odia los... No, da igual, lo voy a intentar leer. Es que lo llevo notando de un mes para acá... La edad. Toma, prueba un poco esta. Estás haciendo mal. Claro, la edad. Lo dice el nombre de la enfermedad. Se hizo la luz. Odio a los indiferentes. Odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Schiller, que vivir significa tomar partido. No pueden existir los hombres sin más, ajenos a la ciudad. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y de tomar partido. La indiferencia es la bulia, es el parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es el lastre para el innovador. Es la materia inerte en que con frecuencia se ahogan las pasiones más brillantes. Es el pantano que rodea la vieja ciudad y la protege mejor que las murallas más sólidas, mejor que las corazas de los guerreros, porque engulle en sus remolinos limosos a los asaltantes y los diezma y los acobarda y finalmente los hace desistir de su empresa heroica. La indiferencia interviene con fuerza en la historia. Actúa pasivamente, pero actúa. Es la fatalidad, aquello con lo que no se puede contar, lo que desbarata los programas y arruina los planes mejor elaborados. Es la materia bruta que se revela contra la inteligencia y la estrangula. Lo que ocurre, el mal que se abate sobre todos, el posible bien que un acto heroico de valor universal puede generar, no se debe tanto a la iniciativa de una minoría que interviene como a la indiferencia, al absentismo de la mayoría. Lo que sucede no sucede tanto porque algunos quieren que ocurra, como porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, deja hacer, deja atar nudos, que después solo la espada podrá cortar, permite la promulgación de leyes que solo la revuelta podrá derogar, acepta que tomen el poder hombres que solo una insurrección conseguirá luego derrocar. La fatalidad que parece dominar la historia no es más que la apariencia ilusoria de esa indiferencia, de ese abandono. Los hechos maduran en la sombra, unas pocas manos que nadie controla tejen la tela de la vida colectiva y la masa lo ignora, porque no le preocupa. Los destinos de una época son manipulados y puestos al servicio de perspectivas mezquinas, intereses inmediatos, ambiciones y pasiones personales de pequeños grupos activos, mientras la masa de los hombres lo ignora porque no le preocupa. Pero los hechos que han madurado llegan a germinar. La tela tejida de la sombra se concluye, y todo parece como si la fatalidad lo atropellara a todo y a todos, como si la historia fuera un fenómeno natural, una erupción, un terremoto, del cual solo todos son víctimas. Quien quería y quien no quería, quien lo sabía y quien no lo sabía, quien había estado activo y quien era indiferente. Y este último se enfada, querría escapar a las consecuencias, querría que quedara claro que él no deseaba eso, que él no es responsable. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie, o muy pocos, se preguntan si yo hubiera cumplido con mi deber, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, mi parecer, ¿habría pasado lo que ha pasado? Pero nadie, o muy pocos, se culpan de su propia indiferencia, de su escepticismo,
de no haber ofrecido sus manos y su actividad a los grupos de ciudadanos que luchaban precisamente para evitar ese mal y se proponían realizar aquel bien. La mayoría de ellos, en cambio, prefieren hablar a todo pasado, del fracaso de los ideales, de la definitiva ruina de los programas y de otras sutilezas similares. Vuelven así a rechazar cualquier responsabilidad. Y no es que vean las cosas claras, a veces son capaces de imaginar hermosas soluciones para los problemas urgentes o para lo que, si bien requieren amplia preparación y tiempo, son igualmente diferentes. Pero estas soluciones resultan bellamente estériles. Son contribuciones a la vida colectiva que no está motivada por ninguna luz moral. Son producto de la curiosidad intelectual, no de ese agudo sentido de la responsabilidad histórica que nos exige ser activos en la vida, que no admite agnosticismos o indiferencias de ningún tipo. Odio a los indiferentes, también porque me molesta su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos por cómo han realizado la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente, por lo que han hecho y especialmente por lo que no han hecho. Y me siento con derecho a ser inexorable, a no derrochar mi compasión, a no compartir mis lágrimas con ellos. Soy partidista, vivo. Siento en la conciencia viril de los míos el pulso de la actividad de la ciudad futura que estamos construyendo. Y en ella la cadena social no pesa sobre unos pocos. Nada de lo que en ella sucede se debe al azar, a la fatalidad, sino que es el resultado de la acción inteligente de sus ciudadanos. En ella nadie queda en la ventana mirando mientras unos pocos se sacrifican y se desangran en el sacrificio. Nadie permanece al acecho para aprovecharse del escaso bien que proporciona la actividad de esa minoría, ni desahoga en la frustración insultando a quien se sacrifica, a quien se desangra, porque ha fracasado en su intento. Vivo, soy partidista, pero por eso odio a los que toman partido, odio a los indiferentes. Rápidamente, siento el texto tan largo, me parece un texto precioso, no sé... Sí, es decir, yo era partidista, soy partidista, me pongo del lado de las cosas, pero estoy dejando de ser partidario. Estoy pasando a otro estado de indiferencia. Leí el texto de Cioran y el texto de Cioran, lo hablo en segundo lugar porque yo estoy prefiriendo el texto de Cioran, a ver quién decide entre Cioran o un Gramsci. Con toda la situación de Podemos o la situación política actual en un momento, yo me sentí identificado con el movimiento de Podemos y participaba en ese momento y participaba de esa actividad y cada vez estoy perdiendo, estoy siendo indiferente porque creo que es demasiado partidario y creo o sea, me refiero que es ponerse de parte de la ciudad y yo soy un agricultor que estoy solitario y que creo que si no soy partidario voy a participar en un mundo mejor, entonces voy a leer el texto de Cioran. ¿Pero este que has leído de quién es? De Gramsci. Gramsci es un autor que lee mucho... ¿Has leído Cioran? Perdona, ¿qué has leído? He leído Gramsci. Gramsci es un autor que lee mucho en Podemos. Sí, Gramsci es un comunista, digamos, no ortodoxo. Sí, y estuvo en la cárcel, escribió en la cárcel y... Era de una línea... Pero a ti eso te ha gustado, eso que has leído. O sea, ¿te gusta esa forma de ser? De no, vamos a ver, yo soy partidario ante las cosas. Yo soy partidario aunque nos estamos cargando el medio ambiente. Yo lo estoy viendo. Es que están desapareciendo las lagartijas. Soy agricultor y estoy viendo lo de las abejas. Estamos usando un insecticida que es el Imidacloprid y estamos cargando las abejas. No soy partidario del capitalismo, está desbocado porque lo estoy viendo. La ola de calor me ha afectado. He tenido una granizada en la sierra y me destrozó parte de la cosecha, es decir, me está afectando el cambio climático de una manera, no soy indiferente hacia esas cosas, pero el ser partidista como es Gramsci, políticamente, de una manera que quiere llevar un ideal a todos, me hace dudar, y es el problema que estoy planteando. Cuando leí el texto de Cioran, digo, oye, aquí me ha pasado algo cuando leí el texto de Cioran y he empezado a sentir una mayor indiferencia, porque creo que un indiferente, no un partidista, porque yo no soy indiferente, es decir, yo quiero cambiar mi estructura de producción agrícola, quiero ser más ecológico, eliminar el Imidacloprid y no soy indiferente a ese tema, pero en mi vida personal... ¿Cómo lo hago? Pero no partidista. Estás tocando ni más ni menos que el tema político, claro. Tú terminas, porque claro, ahí tendremos que centrarlo en la cuestión de la política.
Sí, eso no Sin lugar a duda. No, no, porque es muy importante ahí que que nos pongamos de acuerdo en los términos, ¿no? Sí, sí. No sé, en italiano habría que buscar el texto para ver qué palabras está usando Gramsci. Ajá. Eh, Tengo los datos aquí de la traducción y Sí, sí, no te preocupes, ahora no lo vamos a hacer, pero yo pues me busco a Gramsci ese mismo libro, me lo busco en italiano lo miro, solo mirarlo. Yo tengo la costumbre, siempre con los autores extranjeros, de cotejarlo en la lengua original. Si sé la lengua, bien, y si no, y si la sé un poquito, pero siempre se puede, ¿no? Sí. Sobre todo porque son términos digamos, de un vocabulario internacional, ¿no? Qué sé yo, como decir, son palabras que casi todas las lenguas occidentales lo dicen lo mismo, lo que tiene que ver con partido, pero no es lo mismo, claro, partisano, que seguramente lo era. Sí, exactamente, porque la traducción que viene el trozo en inglés que pusimos viene soy partisano. Bueno, pero partisano ahí tendría algún sentido, de todas maneras. Claro, pues no sé cuál realmente si él quería decir. Tendría algún sentido, porque a veces hay que ser partisano. Partisano aún en la paz, casi, digamos, resistentes, ¿no? Resistentes y de alguna manera, como nuestra amiga que tú le llamas la guerrillera, ¿no? Hay que ser resistente en esta sociedad. Ahí entroncaríamos con Onfray, ¿no? El tema de Onfray. Las micro resistencias. Es muy interesante. Es que mi posición no es indiferente. Yo no soy indiferente. No, estoy seguro. Lo que ocurre es que a mí esta indiferencia, que odio al indiferente, pues ya me está acusando un poquito de... No, pero depende de lo que se entienda por indiferente, ¿no? Sí, exactamente, porque tampoco queda claro. Lo que pasa es que lees toda su obra, lees el libro, la revolución, Estamos hablando de los años 30, qué sé yo. Sí. Y voy a leer el texto de Cioran. Y lo compré después y me dije, este texto de Cioran es también muy corto, es un texto filosófico, y para mí estaba hablando, lo escribió en contra de, es decir, su interlocutor agonístico era Gramsci. Ajá. Es decir, cuando lo leí digo, está contestándole a Gramsci. Y claro, es un tema interesante que está ahora... de lo que está pasando actualmente. Estos textos me interesan por lo que está pasando actualmente sobre Podemos y la realidad política actual. Genealogía del fanatismo. En sí misma, toda idea es neutra o debería serlo, pero el hombre la anima, proyecta en ella sus llamas y sus demencias. Impura, transformada en creencia, se inserta en el tiempo, adopta figura de suceso. El paso de la lógica a la epilepsia se ha consumado. Así nacen las ideologías, las doctrinas y las farsas sangrientas. Idólatras por instinto, convertimos en incondicionados los objetos de nuestros sueños y de nuestros intereses. La historia no es más que un desfile de falsos absolutos, una sucesión de templos elevados a pretextos, un envilecimiento del espíritu ante lo improbable. Incluso cuando se aleja de la religión, el hombre permanece sujeto a ella. Agotándose en forjar simulacros de dioses, los adopta. Después, febrilmente, su necesidad de ficción, de mitología, triunfa sobre la evidencia y el ridículo. Su capacidad de adorar es responsable de todos sus crímenes. El que ama indebidamente a un dios obliga a los otros a amarlo en espera de exterminarlos si rehusan. No hay intolerancia, intransigencia ideológica o proselitismo que no revelen el fondo bestial del entusiasmo. Que pierda el hombre su facultad de indiferencia. Se convierte en asesino virtual. Que transforme su idea en Dios, las consecuencias son incalculables. No se mata más que en nombre de un Dios o de sus sucedáneos. Los excesos suscitados por la diosa razón, por la idea de nación, de clase o de raza, son parientes de la Inquisición o la Reforma. Las épocas de fervor sobresalen en hazañas sanguinarias. Santa Teresa no podría por menos de ser contemporánea de los autos de fe y Lutero de la matanza de los campesinos. En las crisis místicas, los gemidos de las víctimas son paralelos a los gemidos del éxtasis. Patíbulos, calabozos y mazmorras no prosperan más que a la sombra de una fe. De esa necesidad de creer que ha infestado el espíritu para siempre. El diablo palidece junto a quien dispone de una verdad, de su verdad. Somos injustos con los Nerones o los Tiberios. Ellos no inventaron el concepto de herético. No fueron sino soñadores degenerados que se divertían con las matanzas. Los verdaderos criminales son los que establecen una ortodoxia sobre el plano religioso o político
los que distinguen entre el fiel y el cismático. En cuanto rehusamos admitir el carácter intercambiable de las ideas, la sangre corre. Bajo las resoluciones firmes se yergue un puñal. Los ojos llameantes presagian el crimen. Jamás el espíritu dubitativo, aquejado del hamletismo, fue pernicioso. El principio del mal reside en la tensión de la voluntad, en la ineptitud para el quietismo, en la megalomanía prometeica de una raza que revienta de ideal, que está ya bajo sus convicciones y la cual, por haberse complacido en despreciar la duda y la pereza, vicios más nobles que todas las virtudes, se han internado en una vía de perdición, en la historia, en esa mezcla indecente de banalidad y apocalipsis. Las certezas abundan en ellas. Suprimidlas y suprimiréis sobre todo sus consecuencias, reconstituiréis el paraíso. ¿Qué es la caída sino la búsqueda de una verdad y la certeza de haberla encontrado? La pasión por un dogma, el establecimiento de un dogma. De ello resulta el fanatismo. Tara capital que da al hombre el gusto por la eficacia, por la profecía y el terror. Lepra lírica que contamina las almas, las somete, las tritura o las exalta. No escapan más que los escépticos, o los perezosos o los esceptas, porque no proponen nada. Porque verdaderos bienhechores de la humanidad destruyen los prejuicios y analizan el delirio. Me siento más seguro junto a un Pirrón que junto a un San Pablo, por la razón de que en una sabiduría de humoradas es más dulce que una santidad desenfrenada. En un espíritu ardiente encontramos la bestia de presa disfrazada. No podríamos defendernos demasiado de las garras de un profeta. En cuanto eleve la voz, sea en nombre del cielo, de la ciudad o de los otros pretextos, alejaos de él. Sátiro de vuestra soledad, no os perdona vivir más acá de sus verdades y sus arrebatos. Quiere haceros compartir su histeria, su bien, imponérosla y desfiguraros. Un ser poseído por una creencia que no buscase comunicársela a otros es un fenómeno extraño en la tierra, donde la obsesión de la salvación vuelve a la vida irrespirable. Mirad en torno a vosotros, por todas partes larvas que predican. Cada institución traduce una misión. Los ayuntamientos tienen sus absolutos como los templos. La administración con sus reglamentos, metafísica para uso de monos. Todos se esfuerzan por remediar la vida de todos, aspiran a ello hasta los mendigos, incluso los incurables. Las aceras del mundo de los hospitales rebosan de reformadores. El ansia de llegar a ser fuente de sucesos actúa sobre todo cada uno como una desorden mental o una maldición elegida. La sociedad es un infierno de salvadores. Lo que buscaba Diógenes con la linterna era un indiferente. Me basta escuchar a alguien hablar sinceramente de ideal, de porvenir, de filosofía, escucharle decir nosotros con una inflexión de seguridad, invocar a los otros y sentirse su intérprete, para que le considere mi enemigo. Veo en él un tirano fallido, casi un verdugo, tan odioso como los tiranos y los verdugos de gran clase. Es que toda fe ejerce una forma de terror, tanto más temible cuanto que los puros son sus agentes. Se sospecha de los ladinos, de los bribones, de los tramposos. Sin embargo, no sabríamos imputarle ninguna de las grandes convulsiones de la historia. No creyendo en nada, no hurgan vuestros corazones ni vuestros pensamientos más íntimos. Os abandonan a vuestra molicie, a vuestra desesperación o a vuestra inutilidad. La humanidad les debe los pocos momentos de prosperidad que ha conocido. Son ellos los que salvan a los pueblos de los fanáticos torturadores y sus idealistas arruinan. Sin doctrinas, no tienen más que caprichos, intereses, vicios acomodaticios, 1000 veces más soportables que el despotismo de los príncipes. Porque todos los males de la vida vienen de una concepción de la vida. Un hombre político cumplido debería profundizar en los sofistas antiguos y tomar lecciones de canto y de corrupción. El fanático es incorruptible. Si mata por una idea, puede igual hacerse matar por ella. En los dos casos, tirano mártir es un monstruo. No hay seres más peligrosos que los que han sufrido por una creencia. Los grandes perseguidores se reclutan entre los mártires a los que se les ha cortado la cabeza, a los que no se les ha cortado la cabeza. Lejos de disminuir el apetito de poder, el sufrimiento les exaspera. Por eso el espíritu se siente más a gusto en la sociedad de un fanfarrón que en la de un mártir, y nada le repugna tanto como ese espectáculo donde se muere por una idea. Harto de lo sublime y de carnicería, sueña con el aburrimiento provinciano a escala universal, con una historia cuyo estancamiento sería tal que la duda se dibujaría como un acontecimiento y la esperanza como una calamidad. Solamente quiero decir que este texto a mí me ha llegado y estoy tomando la posición de indiferencia en mi trabajo solitario, porque hago un trabajo solitario la mayor parte del tiempo, y yo cuando me he metido en problemas y no he tenido serenidad en las cosas es cuando me he metido más en problemas. Quería crear una asociación de agricultores autónomos en el Valle del Jerte, somos 4, nada más, autónomos. Políticamente están votando a partidos corruptos que están comiendo de la sopa boba.
soy una persona que cotiza a la seguridad social, veo el problema que vamos a tener en la seguridad social con la pirámide de población. Llevo 15 años cotizando a la seguridad social y veo que esto se derrumba y yo solitario produciendo y decir, voy a ser escéptico como Pirlo, meterme en mi mundo de producir cerezas o producir un frutal al precio que venga. Sé que el capitalismo me está haciendo polvo, sobre todo en esta época de crisis, porque me estoy dando cuenta que se están metiendo grandes capitales se están metiendo a producir fruta de una manera diferente a como la producía yo, y el precio ha sido criminal. He tenido un año bastante malo en materia de precio por superproducción que hay, además de por inclemencia climatológica, y estoy pasando a la indiferencia. Con poco me basta para vivir. No necesito mucho dinero ni tener mucho. Yo tengo una duda, y es que me parece que el concepto de indiferencia se está utilizando con dos significados absolutamente diferentes. Uno puede ser el escepticismo y otro es el opuesto al fanatismo, que al final es lo mismo. Los dos opuestos parten de un desequilibrio inicial, que entonces buscas una solución a los extremos. No vas a llegar nunca, porque el desequilibrio no está ahí. Entonces, no es indiferencia lo que se busca es un equilibrio en la apreciación de la realidad, objetividad. Y eso está más cerca de la serenidad que no de la indiferencia. La indiferencia es una armadura que yo me pongo para que lo que me hace daño no me entre. Entonces, son dos textos que en el fondo, de hecho los has leído perfectamente, porque son dos textos absolutamente emocionales. Parten de un principio que parece objetivo, pero a partir de entonces se desbarran por todos lados. Luego, no vas a llegar a una solución, estás en dos extremos, discutiendo, gritando, y a qué vas a llegar. Analiza de dónde sale el problema. Bueno, y hay fases en la vida. Eso, Yo creo que lo que tú describes, pues hay momentos en los que uno toma partido, pues todos lo hemos tomado en un momento dado, hemos sufrido las consecuencias, o hemos estado en la cárcel y tal, etcétera, y luego pues te dedicas a otra cosa o ves las cosas desde tu punto de vista. Sí que en lo que dices, sí que hay una variante, iba a decir, más general, más filosófica, que es la indiferencia a la que llegamos hoy día, pues por la impresión de que no podemos, o menos, bueno, yo lo pienso un poco así, de que no podemos cambiar las cosas, ¿no? O sea, que indiferencia que te supone pues, que llegan inmigrantes, que llegan refugiados, que estás viendo como situaciones complicadas, y sin embargo la implicación en que eso cambie, pues bueno, cada uno tendrá la suya y tal, pero es muy diversa y limitada, ¿no? Y en cambio respecto, pues lo que hay es mucho escepticismo de que el mundo pueda cambiar, a lo mejor porque el ser humano pues tiene dentro, esa es la tesis del libro que me dejó Eduardo, ¿no? Aparte de tener como tres pulsiones que son Eros, Thanatos y Mammón. El Mammón es el dios egipcio del poder, de la violencia, la guerra, ¿no? La guerra como método de conquista de territorio. Yo tenía una frase, una línea solo que a lo mejor te dice algo. Esto parece que lo escribió Tu Te Ching. Dice, cuanto más nos alejamos, tanto menos se ha avanzado. Por eso el sabio, sin caminar, alcanza su meta. Sin ver, todo lo ha observado. Y sin obrar, todo queda realizado. Eso Eduardo te dice, es que esto parece, Perdona, a mí me gustó mucho esta frase, que parece como muy tonta. Perdón, repítela porque... La repito. Sí. Hay un chin, debe ser chino algo, que nos propone el siguiente paradoja, le llama. Dice, cuanto más nos alejamos, tanto menos se ha avanzado.
Por eso el sabio, sin caminar, alcanza su meta. Sin ver, todo lo ha observado. Y sin obrar, todo queda realizado. Eso dices, es una frase de ¿quién? Del Tao Te Ching. Tao Te Ching. Tao Te Ching. Sí, sí. Quiero decir que yo he oído esos dos A ver, yo creo que, perdona, el tema que ha planteado Gregorio es complejo. Entonces, siempre nos pasan estas reuniones y es inevitable porque lo que hacemos aquí es de alguna manera interrogarnos, cuestionarnos y luego cada uno va resolviendo, más no podemos hacer, ¿no? Y luego hay un diálogo entre nosotros. A ver, es muy importante situar a Gramsci, de qué época es, en qué situación vivió, es muy importante en esa Italia, que fue una Italia fascinante además, ¿no? La Italia del fascismo fue increíble, porque algunos incluso, que gente que surge de jóvenes idealistas y jóvenes tal, luego terminan siendo, por ejemplo, como Giovanni Gentile, ministro de Educación de Mussolini, ¿no? Que pertenecían al grupo Leonardo de Florencia, que es una propuesta muy, muy interesante que yo la tengo traducida y puesta en el blog. Y Gramsci, pues, por ejemplo, el papel que jugó el propio Benedetto Croce, que fue un disidente, pero que de alguna manera el régimen fascista lo admitió. Bueno, ahí hay muchas cuestiones. El problema es que en aquella época no se podía ser menos que un partisano. El partisano real en los montes de Piamonte, por ejemplo, que está el Monumento Nacional a los Partisanos, o partisano casi individual, ¿no? Porque el problema es que, justamente lo contrario de Mamón, ¿no? Hay que contrarrestar esa tendencia del ser humano a la posesión. Yo precisamente comentaba lo de Mamón como poder y la autora del libro me dijo, no, tienes que hablar de la tercera pulsión, que es la de posesión, ¿no? Y esa posesión, bueno, eso es muy interesante, ya algún día podemos comentar esto. Yo creo que hay que seguir siendo resistentes. Tú eres un resistente. Tú eres un resistente porque eres un agricultor. Los que no lo saben, los que lo conocen, eres un agricultor del Valle del Jerte, que se toma muy en serio su oficio de transformar, de sacar el fruto de la tierra, como cuando yo lo he comparado con la obra de Saint-Exupéry, Tierra de Hombre, donde él dice, el campesino extraía el fruto de la tierra y su producto era universal. Pues eso, así conocí yo a Gregorio. Y él está leyendo en el campo, entre medio de los cerezos, y está haciendo esta. Y eso es ser un resistente. Tú eres un resistente porque tú dices, acabas de decir, yo con poco me las arreglo, pero me van a hacer polvo, porque van a venir cultivos, qué sé yo, de estos falsos transgénicos y todas estas cosas. Yo no entiendo mucho, pero que realmente el agricultor real, aunque por otra parte se está también poniendo de moda la agricultura biológica, ¿no? Yo no sé. Eso es ser un poco resistente. Y luego, partidistas, yo pienso que muchas veces, si descendemos, yo a veces me da mucha pena a este país porque la gente vota a los partidos como son de un equipo de fútbol, ¿no? O sea, el del Real Madrid es del Real Madrid, y el de Atlético de Madrid es Atlético de Madrid, el Barça es del Barça, y el del PSOE es del PSOE pase lo que pase, a pesar de la cal viva, ¿eh? Y el del PP, pase lo que pase, mejor todavía, porque mira qué listos son, y además no se mueve y consigue todo, es un genio. El problema es que haya lugar precisamente para los no partidistas en el sentido, yo creo, ¿no? En el sentido tradicional. Y yo ahí escribiría, yo tengo un artículo escrito sobre Podemos en el año, ya hace 3 años, 4, que creo que fue recién, y yo le llamo el derecho a la esperanza. Independientemente de quién sea Pablo Iglesias, que a mí me cae bien, pero esto es una cuestión subjetiva, pero tenemos derecho a la esperanza y por lo tanto tenemos derecho a que las cosas cambien y que haya un soplo de aire fresco. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé. ¿Hasta dónde nos van a dejar hacer las cosas? No lo sé. Acordémonos de Grecia y de Chipras en Grecia, por ejemplo, ¿no? Pero precisamente son los movimientos que van contra esos partidismos de los partidos clásicos corruptos por la base, todos, PP y PSOE,
¿eh? ¿Qué hizo? Siendo el PSOE la gran traición. ¿Eh? Yo estaba, me acuerdo, en Pamplona cuando gana Felipe González, a quien no voté, yo siempre lo digo, pero sin embargo festejé, claro, lo que eso significaba. Y resulta que ya estaba vendido el señor desde el principio, mucho desde el principio, con el OTAN de entrada no, con tantísimas cosas, ¿no? En fin, habría que entrar a hacer otro monográfico de la situación política española, porque yo creo que tenemos que despertar. Tenemos que despertar y ahí yo iría a un freno. No importa ser de Podemos, ser de lo que sea. Desde luego lo que, no, lo que hay que hacer es una resistencia. Tú como profesora, tú como agricultor, yo como ya unos señores que... Esta pequeña reunión es una micro resistencia, porque somos gente que nos unimos en el pensamiento, pero no en un pensamiento vano, sino un pensamiento que no tendría ningún sentido si no fuera una praxis. Y toda praxis que afecta a la sociedad es praxis política. Independientemente toda praxis es praxis política. Si pago mis impuestos, si hago trampa, si me salto un semáforo, si hablo mal del vecino, toda praxis humana es praxis política, porque nosotros estamos contribuyendo a construir una sociedad, ¿no? Y nosotros, este es nuestro granito de arena, y aquí tenemos gente de opciones y de sensibilidades políticas diferentes. Yo los conozco a todos y hasta súper opuestas, ¿no? Sin embargo, nos unimos en ese querer realmente resistir, porque Teodoro es un resistente, tú eres un resistente, de los que hemos hablado, Laura es una resistente, y los que hemos pasado por la violencia de la situación establecida, del sistema establecido, sabemos que no nos queda otra que ser resistente, porque es la única manera de llegar a la serenidad, llegar a la felicidad, tener, digamos, la conciencia tranquila de que he hecho lo que he podido, que no he sido cómplice de una situación determinada, ¿no? Yo iría un poco por ahí. A Cioran te reconozco que lo conozco poco, ¿eh? Entonces no, pero el texto me parece también muy interesante, y lo que más destacaría de este texto, todo lo que se hace en nombre del fanatismo, y todo lo que se hace en nombre de la religión, y todo lo que se hace en nombre de Dios. ¿Cómo nos explicamos los fenómenos del terrorismo si no acudimos al fanatismo? Pero es que ese fanatismo, si escucháramos a algunos curas lo que han dicho de los atentados de Barcelona, que le echan la culpa a Ada Colau o a Carmena de los atentados de Barcelona, pues, imagínate si eso no es ya no solo fanatismo, sino realmente torcer la realidad. La filosofía de Sionfré debe ser subversiva. Tiene que ser subversiva porque tenemos que subvertir un orden que vemos que nos lleva. Tú dices hace un momento, no es que haya una ola de calor, es que ya estamos en el calentamiento global. ¿Qué ola de calor? Estamos ya en el calentamiento global. Usted quería decirle, Eduardo, que fanatismo, las ideas de izquierdas que en un principio son de solidaridad, de vamos a luchar por resistir contra algo que se nos viene encima, pero han caído en el fanatismo, han caído en... Y entonces, claro, yo digo, ¿cómo voy a apoyar estos partidarios? Pero ¿cuáles son las ideas de la izquierda, Gregorio? Desde luego el PSOE no es, ¿no? Claro, pero luego, claro, es... Las rencillas dentro de la historia izquierda... de la izquierda al final ha creado un sistema despótico donde si yo tengo que trabajar, por ejemplo, la idea que hay es, por ejemplo, la renta básica. Una renta básica, todo el mundo, todo eso, pero desde mi punto de vista, yo que estoy utilizando para un sistema que además creo que el sistema de la seguridad social es una trampa, es una estafa piramidal. ¿Cómo se puede decir a alguien, no me puedo entender, a mí no me entra en la cabeza que puedas tener una renta básica sin trabajar? No está te digo, soy partidario. Si se adopta esa posición de las rentas básicas, yo me voy a oponer a todo eso, porque es que yo soy un trabajador que está produciendo y estoy cotizando y colaborando para un mundo mejor. ¿Cómo alguien que está pensando en cobrar sin trabajar me va a imponer un sistema de cobrar sin trabajar, un sistema del mundo sin... Y ese sistema ya va en contra de... Entonces ya, tampoco soy indiferente por ahí, pero quiero ser indiferente, dejarlo, no sé si me... Eso no sí, ese es otro tema también. Este tema, me acuerdo en Argentina, con el tema de este hombre, del Macri y la Cristina, yo me acuerdo que, bueno, es otro tema, no lo voy a sacar, porque decían, había una manifestación una vez en Mendoza, no con nuestros impuestos, subvencionar a esta gente que estaban muertos de hambre.
realmente, si no lo subvencionaba. Y resulta que aquellos que se digamos, manifestaban, yo los conocía y evadían impuestos continuamente. En Y fin. que esa posición que yo he dicho no es porque yo sea un reaccionario. No, ya lo sé, ya lo sé. No, lo que pasa es que esa posición de... mira, tú has planteado un tema que realmente tendríamos que hacer digamos, casi un toque de queda político, quiero decir, o mejor dicho, un gabinete de crisis ciudadano político. Porque de todo esto. Porque la idea que hay de que cómo vamos a cambiar el mundo, bueno, pues si caemos en esa idea, no lo vamos a cambiar. Yo participaría en la creación de un mundo mejor, por ejemplo, trabajando la tierra. Trabajo la tierra y participo en una creación de un mundo mejor. Pero yo quiero que el fruto de mi trabajo, de alguna manera, tampoco ni me lo robe el capital, ni me lo robe alguien que no aporta. Es decir, se base un poquito lo que tú aportas, también te llevas aquí. Y no quiero ser... ¿Cuánto pagas de autónomo? ¿270 euros? Pago 230 por te pagan muchísimo menos. ¿Qué pasa? Cuando tú quieres emprender un negocio, que a mí me pasó, te endeudas muchísimo, pero y tú te vas al paro, o sea, te vas mal con él o te das de baja, pues no tienes paro. O sea, tú has arriesgado todos tus ahorros para no tener luego nada y tú has contratado un poquito de agua y de alguna forma reactivado la economía. Pero yo creo que quieren que fracasemos. De alguna manera, no quieren que no nos facilitan para nada. A ver, una cosa, ¿qué tal si hacemos la reunión de invierno, en febrero más o menos, hacemos una reunión de filosofía política? Sería muy interesante, pero bien preparadita. Una reunión de filosofía política porque creo que hay que discutir de política. La preparamos. Yo prometo, incluso si no estoy demasiado resplandecido, preparar algo, ¿no? estoy perdido. No, yo te entiendo que estés perdido. ¿Cómo no vas a estar perdido? Pero yo, fíjate, no soy un ejemplo, pero soy un año menor que Teodoro. Ya no sé qué ya ni decirlo, somos los que hemos pasado de los 70. Eso de que cuando somos mayores cambiamos y que nos volvemos más conservadores, no se cumple en mi caso. Yo creo que hay que ser resistentes. Bueno, yo sigo utilizando palabras antiguas, sobre todo si estoy en América Latina. Hay que ser revolucionarios. Hay que reivindicar esas palabras porque tienen mucho y mucha gente se ha jugado el pellejo y mucho tenemos que hacer para eliminar aquellos que nos están vendiendo. Si hablamos de Argentina, te puedes morir. No es que yo haya sido cristinista, nunca fui cristinista, entre otras cosas porque nunca fui peronista, ¿no? Pero realmente hay que ser resistentes. Estas son microresistencias. Y hablamos ahora podemos pasar a Onfray, a la filosofía subversiva. Al amor. Pero tenemos algo del amor, Quería comentar una cosa en el tema de la política, que en el fondo hay un gran problema lingüístico, que es, hay gente que sabe utilizar el lenguaje para retorcer lo que tú dices. Entonces, en la renta básica jamás se ha dicho que es para subvencionar a quien no trabaja. Precisamente es para darle una salida al que no trabaja y que pueda crear algo en lo que trabajar. Pero el otro es el que te cambia el lenguaje y te atrapa en su idea. Entonces, el problema en la izquierda es que no tenemos claro qué estamos diciendo. Y al no tenerlo claro, el otro coge cualquier palabra, le da la vuelta, cambia el sentido y entonces te ves defendiendo algo absurdo. El problema es que yo, por ejemplo, la renta básica la conozco. Porque la me renta conozco básica, el subsidio, la renta lo que ocurre en el básica, subsidio agrario en ese modelo de la renta Andalucía. básica. Bueno, que eso ahí hay tela, en el subsidio agrario hay tela. Pero eso es otra cosa, hay tela. Ahí en Andalucía hay tela. Yo creo que en febrero tenemos que estudiar un poco algunos temas y intentamos profundizar, porque nuevamente, así como la filosofía, digamos, no es patrimonio de unos iluminados, y yo siempre digo la verdad no existe, sino que la construimos entre todos, porque es intersubjetiva, y de hecho si lo que no nos parece que es verdadero a nosotros, pues seguro no es verdadero.
tampoco la política es para profesionales de la política. Nosotros tenemos no solo derecho a ser sujetos políticos activos, sino a formarnos en política, en filosofía política, lo que estamos ahora, que esto es un grupo de filosofía, ¿eh? Porque hay que recuperar, así como Onfray vuelve a Epicuro y vuelve a Diógenes y vuelve a toda esta gente, yo creo que también hay que recuperar algunas ideas de la política que nunca se han puesto en práctica, ¿eh? Porque nunca se ha puesto en práctica, ni porque está Mamón, está aquella pulsión, la tercera pulsión que llama Ana Ornelas, ¿no? Pero Mamón es el dios del dinero, ¿no? Sí, de todo lo que tiene que ver la posesión, dinero, en fin, ¿no? Entonces, este es el problema, que siempre triunfa, parece, y para colmo eso se explota, dice, no, todos los políticos son corruptos, ¿no? Casi todos, pero no todos. Bueno, es un tema complejo que tendríamos que poder analizarlo con serenidad. Con serenidad. Lo que pasa es que yo no quiero parecer que es una posición reaccionaria, porque no. Siempre he estado partidario hacia un lado y Cioran es rumano y estuvo luchando a favor de posiciones más fascistas. Claro, son posiciones, Cioran es antitético aunque luego ya se evadió de toda política y de todo eso, pero sí que tuvo su parte. Entonces ahí entre esos dos textos hay una tensión y para mí están relacionados. No, pero en absoluto ha quedado como que se ha reaccionado. Bueno, vamos a darle la palabra a Arantxa, que voy a ser va a poner... reaccionaria y voy a volver otra vez al tema del amor. Eso no es reaccionario, eso es lo más revolucionario que hay. A ver, bueno, yo que me voy a expresar brevemente respecto al concepto del amor, la felicidad y el sentido, respecto al sentido en la vida, el sentido de la vida. A ver, yo me suelo preguntarme, y a mí durante un momento determinado muy largo, a mí me angustiaba que no sabía responder a cuál era el sentido de mi vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y quería encontrar una respuesta. Cuando pierdes todo, pierdes la salud, pierdes todo, no tienes nada, parece que te faltan, tú necesitas tener algo o encontrar ese sentido para sentirte bien o para reforzarte. Entonces, aquí entra la parte, bueno, es que no sé saber, no os hablo tan bien como vosotros, pero bueno, aquí entra la parte del amor y la felicidad, ¿vale? Cuando me preguntaba de cuál es el sentido de mi vida, de qué se trata la existencia, también me preguntaba de qué se trata la felicidad. La vida tiene sentido, la vida tiene sentido o lo adquiere uno, o se lo inventa, o simplemente es lo que te dicen que es tener el sentido de la vida, ¿vale? Y en todo esto yo me di cuenta que yo mezclo cosas, ya me conoceréis, amor y felicidad, ¿vale? Pues yo creo que la felicidad es una cuestión de percepción, con el cristal con el que uno mide las cosas, y en el fondo es una cuestión de actitud. Raya, otra afirmación. El conocimiento creo que nos puede hacer incluso infelices. Cuando uno tiene una enfermedad de la que no es consciente, es feliz porque es ignorante dentro de ser, y cuando le informan de esa enfermedad es cuando empieza a sufrir. Bueno, hay otra cosa. La ética, la moral, creo que nos hace felices, nos hace sentirnos bien dentro de uno mismo. Otra afirmación. Y pues eso, que quizás cuando somos lo que somos, teniendo o no teniendo nada, a lo mejor somos felices, porque es esa actitud que yo os he dicho, porque creo que es algo que tenemos dentro de nosotros mismos. Y solo cuando tenemos miedo al futuro, miedo a equivocarte, miedo por falta de autoestima, miedo intrínseco y miedo por pensamiento, es cuando dejamos de ser felices. O cuando te comparas, en uno de los textos, cuando tú te comparas, pues porque te sientes diferente, no eres parecido a lo que la sociedad se supone que tienes que ser, pues parece que buscas algo que no eres tú y por lo tanto no eres feliz.
Y ya está. Amar creo que nos hace ser trascendentes. Y quería acabar leyendo un pequeño texto del Principito respecto a la diferencia que hay entre querer y amar, si me lo permitís. Es rápido. Sí. Así que, bueno, quería decir muchas cosas, pero no las entrelazo, yo ahí las suelto. Y a ver que lo tengo por aquí. Vale. Bueno, perdonad, es que lo tenía. Te amo, le dijo el Principito. Yo también te quiero, respondió la rosa. Pero no es lo mismo, respondió él, y luego continuó. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es adueñarnos o desear algo por completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir, pues nada ha esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto también que esta entrega, este darse desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma. Y el alma no se indemniza, y conocerse es justamente saber de ti, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tu error, porque el amor trasciende el enojo, la lucha, el error, y no es solo para momentos de alegría. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como pareja, padre, madre, hermano, hijo, amigo, y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ahora lo entiendo, contestó ella, después de una larga pausa. Es mejor vivirlo, le aconsejó el Principito. Muy bien. Así que bueno. Yo como soy un filósofo romántico, sí, no lo mandas, no lo mandas. Pero no soy muy ducha. Sí, pero A mí me parece impecable. O sea, Bueno, yo... ya sabes que Sandy Superior para mí es... Y luego pues eso se puede mezclar con la felicidad, el amor, el sentido a la vida. Bueno, yo no me quería enrollar, pero sí quería lanzarme. ¿Tenías algo de Janeiro? Sí, pero es que como es una cosa distinta... Bueno, venga, sí. Luego dejamos un sitio para... Vamos a ver, Janeire